Felices Pascuas de Resurrección a todos. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. El primer día de la semana, María Magdalena fue al sepulcro al amanecer, cuando aún estaba oscuro, y vio la losa quitada del sepulcro. Echó a correr y fue donde estaba Simón Pedro y el otro discípulo a quien tanto quería Jesús, y les dijo: Se han llevado el sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos corrían juntos, pero el otro discípulo corría más que Pedro. Se adelantó y llegó primero al sepulcro, y asomándose vio las vendas en el suelo, pero no entró. Llegó también Simón Pedro detrás de él y entró en el sepulcro. Vio las vendas en el suelo y el sudario con el que habían cubierto la cabeza, no en el suelo con las vendas, sino enrollado en un sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, vio y creyó, pues hasta entonces no habían entendido la Escritura, que él había de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Comparto algunas ideas que tomo del Padre José María Vegas de su página de internet y también de la página de los Carmelitas de la reflexión de hoy. Padre José María Vegas comienza diciéndonos que uno de los rasgos más sobresalientes de los evangelios de la Vigilia Pascual y del Domingo de Resurrección es que Jesús no aparece en ellos por ningún lado, ni muerto ni vivo. Así que el primer testimonio de la resurrección de Jesús no es una aparición, sino una desaparición. Ha desaparecido el cadáver de Jesús. Y este detalle que menciona el Padre José María Vegas, yo quisiera comenzar con él para continuar con la reflexión que hacen los carmelitas con respecto al verbo ver. Cómo a partir de esta desaparición, de que el cuerpo no está, de que la tumba está vacía, y que así es como se nos invita a comenzar en este domingo de resurrección, pareciera como si Juan hoy nos hiciera una propuesta, un camino. ¿Por qué? Porque él usa del verbo ver, que se traduce en castellano. Juan en realidad usó 3 verbos. Ver, para referirse al verbo ver. El primero lo usa con Santa María Magdalena, con María Magdalena. Cuando ella ve, y entonces sale corriendo a avisarle a Pedro y a Juan que el sepulcro está vacío y que no saben dónde lo han puesto, dónde han puesto el cuerpo de Jesús. Como esta primera manera, como se propone, tal vez esa manera de ver que se tiene al principio del camino de la fe, sobre todo al principio del ministerio de Jesús, cómo fue un primer ver a Jesús y sorprenderse, pero todavía es apenas el principio. Viene un segundo verbo que usa cuando Pedro entra y ve la tumba, ve el lienzo, ve las vendas, algunos dicen, ve que el cuerpo no ha sido robado, porque la tumba no está como si hubiera sido robado el cuerpo, pareciera simplemente como el cuerpo no está. Sin embargo, ya se habla de otra manera de ver, de alguna manera, al usar otro verbo. Pero a donde pareciera Juan llegar es como a la tercer verbo, cuando une el verbo ver con el verbo creer. Cuando entra el discípulo amado, el discípulo que quería a Jesús, que tanto quería a Jesús. Pero Juan, en ese tercer momento, pareciera como ir mostrando que hay un proceso en este llegar a la fe y a la experiencia del Señor resucitado. Ya no es cualquier manera de ver, es una manera de ver que te lleva a la convicción del mensaje que se te está poniendo en las manos. El Señor no está ahí porque ha resucitado. Y iniciamos ahora la Pascua, y como leía en la lectura de ayer, se nos proponía volver a iniciar, a hacer un nuevo recorrido cuando el ángel les decía a las mujeres en el texto del Evangelio de anoche,
el ángel les decía, vayan a Galilea, él ya se les adelantó. Bueno, tienes como este doble sentido, ya se les adelantó, pero también va delante de ustedes hacia Galilea. Y pareciera como si en este segundo momento, tan singular, este momento de la Pascua, es una invitación a regresar ahí donde comenzó todo, pero ahora empezar con la mirada de Juan, con una mirada de fe. Vamos a empezar a caminar de nuevo con Jesús, pero ya no solamente estamos hablando con un hombre que habla bonito, un hombre que hace milagros, vamos a hablar con el Señor. Juan solamente se refiere a Jesús, como lo usa en la expresión de hoy, refiriéndose a relatos pascuales. Cuando está hablando del Señor resucitado, el evangelista Juan habla de Jesús como el Señor. Es el camino de Jerusalén a Galilea. Galilea, donde fue la experiencia de empezar a caminar en la fe para volver a hacer ahora un nuevo camino con Jesús, para entender las cosas de una manera más profunda, más completa y más sin velos. Vamos a pedirle esa gracia al Señor. Además está subrayado que ¿quién es el que tiene este tercer momento, el que une el ver con el creer? Es el discípulo amado. Es aquel que empieza el camino de la Pascua después de haber contemplado durante este tríodo pascual, haber confirmado y haber visto con los propios ojos a un Dios que en Jesús nos ha dicho que nos ama. Y un discípulo amado que es mostrado de muchas maneras en el Evangelio de Juan como el que ama entrañablemente a Jesús y que tiene la mirada puesta en Él. Pidámosle al Señor esa gracia hoy. Pidámosle que nos permita, nos regale una Pascua donde podamos comenzar, recorrerla y llegar con la actitud de Juan. Que veamos y creamos, Señor. Que veamos y creamos que tú estás aquí con nosotros. Y que veamos con tus ojos lo que la fe nos invita a vivir. Y que veamos con tus ojos a nuestra familia. Y que veamos con tus ojos este momento de nuestra historia y de la historia personal de cada uno de nosotros. Que veamos con tus ojos a nuestros seres amados, Señor. Que veamos con tus ojos todos los problemas, retos que el mundo está teniendo, que veamos con tus ojos a la iglesia, Señor Jesús. Que veamos con tus ojos este momento de nuestra sociedad y de nuestro mundo en medio de esta crisis de la pandemia. Que veamos con tus ojos, Señor, con esos ojos de Juan, que podamos entrar y ver el lugar donde se nos dice claramente que la muerte no ha vencido, la muerte no tiene el poder, no tiene la última palabra, y creamos, Señor. Y tu palabra se vuelva una realidad amorosa de ti para nosotros, de nosotros para ti y para los demás. Que veamos así, Señor. Que veamos con ese amor. Te lo pedimos, Señor.